La primera vez que me di cuenta de que mi vecina Karen tenía una obsesión malsana conmigo fue cuando apareció en mi porche a las 7 de la mañana con una hoja impresa con los nombres de las redes Wi-Fi de su teléfono. Estaba allí, con una bata rosa, el pelo y los rulos, agarrando su taza de té de hierbas como si fuera un mazo, señalando la página como si estuviera presentando pruebas en un juicio por asesinato. Esto, anunció con una voz tan aguda que cortaba el aire de la mañana, es acoso. Parpadeé, todavía aturdido por el café que aún no me hacía efecto, y le pregunté de qué demonios estaba hablando. Me tiró el papel. El nombre de mi red Wi-Fi, que descaradamente había marcado como puta apesta, estaba marcado con rotulador rojo 3 veces, como si un detective estuviera descifrando un código. Esto va dirigido a mí, susurró. Todo el mundo sabe que estoy en la junta de la Asociación de Propietarios. Esto es difamación. Lo quitarás o te enfrentarás a las consecuencias. Casi me río en ese momento, pero logré mantener la cara seria. Para mí, un nombre de Wi-Fi era solo una broma inofensiva, una pequeña rebelión contra sus constantes memorandos de la Asociación de Propietarios sobre la longitud del césped y el color de la pintura del buzón. Para Karen, sin embargo, era aparentemente un acto de guerra directa. Le dije con calma que no tenía jurisdicción sobre mi router y que probablemente debería invertir su energía en algo más significativo, como yoga o terapia. Se quedó sin aliento como si la hubiera abofeteado y se marchó furiosa, declarando que se ocuparía del asunto por los canales oficiales. Por canales oficiales, Karen se refería a deslizar cartas de queja mal escritas por debajo de mi puerta, firmadas con su firma descomunal, y amenazando con vagas acciones legales. La primera exigía que cambiara el nombre de mi Wi-Fi inmediatamente por algo apropiado para un vecindario familiar. La segunda se intensificó, calificando mi elección de guerra psicológica contra la Asociación de Propietarios. La tercera venía con una nota garabateada al final. Última advertencia antes de emprender acciones legales. Guardé cada una en una carpeta etiquetada con los grandes éxitos de Karen. En parte para mi propia diversión, en parte porque sospechaba que me serían útiles algún día. Una noche, estaba haciendo una barbacoa en el patio trasero cuando mi otro vecino, Tom, se acercó con una cerveza en la mano. Había oído rumores de que Karen estaba en una cruzada contra mí. Al parecer, había estado llamando a todas las casas, contándoles a todos que yo hacía ciberacoso a través de mi Wi-Fi. Tom, un policía retirado, pensó que era lo más gracioso que había oído en su vida. Me sugirió que volviera a cambiar el nombre solo para molestarla. Fue entonces cuando me llegó la inspiración. Al día siguiente, renombré mi red a Karen Back/diagonal_estallófon. La reacción fue inmediata y gloriosa. En cuestión de horas, Karen estaba llamando a mi puerta otra vez, esta vez con su hijo adolescente a regañadientes. Señaló al chico y gritó: «Estás traumatizando a mi familia. No puede concentrarse en sus deberes con tu Wi-Fi abusivo burlándose de nosotros todas las noches». El chico puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le iban a caer. Le pregunté si el nombre de mi red realmente afectaba sus deberes de álgebra. Murmuró: «No, mamá». Pero Karen lo interrumpió y amenazó de nuevo con llevarme a juicio. Le dije que siguiera adelante. Una semana después, llegó una carta certificada. Era de un abogado local que, para mi asombro, había accedido a representarla. La carta me acusaba de difamación, acoso y angustia emocional intencional. La leí 3 veces, riéndome cada vez más fuerte antes de llamar finalmente a la oficina del abogado para asegurarme de que no era una broma. La recepcionista confirmó que era real. En ese momento supe que la cosa se ponía divertida. La demanda de Karen se convirtió en la comidilla del barrio. La gente me paraba en mis paseos nocturnos, medio riendo, medio curiosos, preguntándome si era cierto que me estaba arrastrando a juicio por Wi-Fi. Algunos incluso admitieron haber cambiado el nombre de sus propias redes solo para fastidiarla aún más. En una semana, teníamos redes apareciendo como Karen no puede detenernos, prostitutas y mi favorita,
terapia gratis para Karen. Ella estaba perdiendo la cabeza, y yo vivía en un estado de abandono dentro de su cabeza. Pero por mucho que disfrutara del caos, también sabía que las demandas no eran baratas, incluso cuando uno confía en ganar. Contraté a mi propio abogado, un tipo astuto llamado Michael, que parecía disfrutar de casos ridículos como este. Cuando le enseñé la demanda, sonrió con suficiencia y dijo: «Bueno, esto va a ser divertido. No te preocupes, no tiene ni una sola base sólida, pero actuaremos con inteligencia». Eso era justo lo que quería. Un profesional tranquilo que pudiera convertir este disparate en la ruina de Karen. Nuestra primera audiencia fue solo una reunión preliminar de programación, pero Karen apareció vestida como si estuviera haciendo una audición para un drama legal, con un collar de perlas y una carpeta enorme etiquetada como pruebas. Me miró fijamente desde el otro lado de la sala, susurrándole furiosamente a su abogado. Cuando el juez le pidió a su parte que resumiera el caso, su abogado se lanzó a un discurso sobre cómo mis nombres de Wi-Fi estaban destruyendo la tranquilidad de Karen, humillándola frente a sus vecinos y creando un ambiente hostil en su propia casa. El juez incluso ladeó la cabeza como si no estuviera seguro de si era una broma. Mi abogado, con un ritmo cómico perfecto, dijo: «Su señoría, la defensa será que mi cliente puede nombrar su propia red Wi-Fi. Eso es todo». El juez intentó contener la risa, pero vi que se le crispaba la comisura de la boca. Después, Karen salió furiosa del juzgado y me acorraló en el estacionamiento, siseando que me arrepentiría de burlarme de ella. Con calma le dije que la primera enmienda era algo hermoso y que tal vez debería dedicar menos tiempo a preocuparse por mi router y más a arreglar el suyo. Se marchó pisando fuerte, casi tropezando con la acera con sus tacones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones y presentaciones. Karen exigió una indemnización por humillación pública, lo cual fue divertidísimo porque fue ella quien transmitió este drama a todo el vecindario. Incluso presentó capturas de pantalla de los nombres de mis redes Wi-Fi como prueba con subtítulos dramáticos como prueba a acoso selectivo. Mientras tanto, más vecinos se unieron a la diversión, poniendo sus nombres de red Wi-Fi en cosas como Karen presenta demandas y objeción desestimada. Se convirtió en un deporte comunitario. Creo que algunas personas que ni siquiera vivían cerca se unieron solo por diversión. La tensión aumentó hacia la primera comparecencia ante el tribunal. Karen le dijo a cualquiera que la escuchara que iba a sentar un precedente legal y que me vería obligado a presentar una disculpa pública. Sonreía cortésmente cada vez que hacía esas declaraciones, sabiendo que se estaba hundiendo cada vez más en un hoyo del que no podía salir. Mi abogado me preparó para todo, asegurándome que el juez probablemente desestimaría el caso incluso antes de que llegara a juicio. Aún así, no podía evitar la emoción de la anticipación. Había algo en lo absurdo de todo el asunto. La idea de que una mujer adulta intentara usar el sistema judicial como arma a través de nombres de Wi-Fi era tan surrealista que casi disfruté del lío. Y en el fondo, sabía que lo mejor estaba por venir. Para cuando llegó la fecha de nuestra audiencia, la sala estaba abarrotada. La noticia se había extendido mucho más allá del vecindario. Incluso aparecieron periodistas locales, curiosos por el caso. Karen entró pavoneándose como si fuera la dueña del lugar, agarrando su carpeta de pruebas y me miraba con el fuego de 1000 hijos. Me recosté en mi asiento, tranquilo como siempre, listo para verla implosionar delante de todos. Y cuando el juez entró y dio por concluido el caso, me di cuenta de que me había topado con algo inusual, una pequeña disputa vecinal que se había transformado en un espectáculo público a gran escala. Karen pensó que estaba a punto de ganar una guerra. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en el blanco de las bromas. Los juzgados tienen un olor peculiar, a polvo, madera vieja y aire reciclado. Recuerdo estar sentado en la mesa del demandante, viendo a Karen rebuscar en su carpeta de pruebas, como si estuviera a punto de exponer el caso Watergate. Su abogado ya parecía exhausto,
hojeando páginas que claramente habían sido organizadas por alguien que creía que el color del subrayador dictaba el peso legal. Al otro lado del pasillo, mi abogado, Michael, se recostó, con los brazos cruzados, con la misma expresión que pone un gato cuando sabe que el ratón va directo a la trampa. El juez comenzó pidiendo al abogado de Karen que expusiera las alegaciones. Se aclaró la garganta y se lanzó a un monólogo melodramático sobre la angustia emocional constante que me infligía el acusado a través de su conducta digital maliciosa. El hombre llegó a decir, conducta digital maliciosa con cara seria. Karen asintió furiosa, susurrando, sí, como si fuera la asistente de un predicador. Resistí el impulso de levantar la mano y preguntar si mi router estaba clasificado como arma de destrucción masiva. Entonces llegó el momento de Karen. La jueza le permitió explicar con sus propias palabras por qué creía que yo era culpable de acoso. Se levantó, se aferró a sus perlas y declaró, todas las noches, cuando abro mi portátil, me asaltan nombres que me denigran, nombres que me convierten en el hazmerreír de mi comunidad. Se abanicó dramáticamente, como si mis señales de Wi-Fi le irradiaran ondas tóxicas directamente. Me ha causado noches de insomnio, vergüenza pública, y miró a su hijo, que había sido obligado a sentarse en primera fila. Un trauma irreversible para mi familia. El niño gimió audiblemente, ganándose una mirada severa de su madre. Michael se mantuvo tranquilo y reflexivo, y dijo, Su señoría, en ningún momento mi cliente obligó a la demandante a conectarse a su Wi-Fi. En ningún momento la atacó directamente. La demandante simplemente se siente ofendida por saber leer Word. La última vez que lo revisé, la primera enmienda protege las palabras, incluso en un router. El juez se recostó, juntando los dedos. Me di cuenta de que estaba luchando contra las mismas ganas de reír que yo. La audiencia debería haber terminado ahí. Cualquier persona racional se habría dado cuenta de que estaban fuera de lugar. Pero Karen no era racional. Exigió que se revisaran sus pruebas. Deslizó una pila de capturas de pantalla hacia el juez. Fotos de mis nombres de Wi-Fi impresas a todo color, cada una etiquetada en mayúsculas como prueba a amenaza. Una de ellas era Karen _mantente fuera Milon. Otra era Jou Overlords. Incluso incluyó la contribución de Tom. Terapia gratuita para Karen, a pesar de que no era mía. Michael se opuso de inmediato, señalando que los nombres de Wi-Fi de mis vecinos no tenían nada que ver conmigo. El juez enarcó una ceja y le preguntó a Karen cómo podía demostrar que me pertenecían. Ella farfulló, insistiendo, debo haberme aliado con otros vecinos en una conspiración. En ese momento, la galería, los vecinos, ciudadanos curiosos al azar, incluso un par de reporteros se rieron disimuladamente. El jefe de policía tuvo que pedir orden. En ese momento me di cuenta de que Karen había pasado de ser una molestia a un espectáculo. Ya no se trataba solo de mí. Se había convertido en el entretenimiento del pueblo. La gente tuiteaba en directo desde la sala. Un hombre en la trastienda grababa discretamente su crisis con su teléfono, probablemente imaginando que su video acabaría en las noticias de la noche. El juez programó una audiencia formal para el mes siguiente, dejando claro que no tenía intención de desestimar el caso todavía, pero que tampoco tenía paciencia para las teatralidades de Karen. Al irnos, Michael se inclinó y susurró, no te preocupes. Cuanto más se alargue esto, peor pinta tiene. Afuera, los reporteros rodearon a Karen, preguntándole por qué creía que un nombre de Wi-Fi constituía acoso. Se hinchó como un pez globo y anunció que se oponía al ciberacoso. Casi me atraganto con mi botella de agua. Mientras tanto, los vecinos me palmeaban la espalda, sonriendo, como si me hubiera convertido en el héroe popular que por fin le había dado a Karen la atención que siempre había anhelado por las razones equivocadas. Esa semana, el barrio se transformó en una rebelión abierta. Nuevos nombres de Wi-Fi brotaron como hongos después de la lluvia. Karen no puede demandarnos a todos. El acusado de la libertad del router, fuerte. Incluso la dulce pareja de ancianos 2 casas más allá,
que nunca habían tenido un smartphone hasta que su nieto les compró uno, se unió. Su red parecía como si Karen se fuera a casa. Fue glorioso. No había visto este nivel de unidad comunitaria desde la barbacoa del barrio hacía 10 años. Irónicamente, Karen había hecho lo que ninguna reunión de la Asociación de Propietarios había logrado jamás. Unió al vecindario contra sí misma. Karen, por supuesto, redobló sus esfuerzos. Empezó a patrullar las aceras, tomando fotos de las casas, alegando que estaba documentando intenciones delictivas. Una tarde, se paró frente a mi entrada con una grabadora, narrando sus quejas a gritos como si estuviera compilando un podcast de crímenes reales. El acusado continúa con su campaña de acoso, murmuró al micrófono. Y ahora otros se han unido a su conspiración ilegal. Cuando me vio observando desde el porche, movió un dedo y gritó, «Todo esto se presentará ante el tribunal». Le grité, «Asegúrate de obtener mi versión buena». Tom casi se cae de la silla de jardín, riendo. El proceso legal avanzaba con dificultad. El abogado de Karen, que parecía arrepentido de cada decisión profesional que lo había llevado hasta allí, envió solicitudes de descubrimiento exigiendo los registros de mi router, capturas de pantalla de la configuración de mi Wi-Fi e incluso una prueba de cuando actualicé mi contraseña por última vez. Michael respondió con una profesionalidad gélida, rechazando cualquier cosa irrelevante y recordándoles que Karen no tenía fundamento legal. Entre bastidores. Les confesó que el consejo contrario ya había intentado convencer a Karen de llegar a un acuerdo discreto, pero ella insistió en hacer historia. A medida que se acercaba la segunda audiencia, la tensión en el barrio alcanzó su punto álgido. La gente empezó a apostar sobre el espectacular colapso del caso. Alguien incluso creó un grupo de Facebook llamado Wi-Fi Freedom Watch, donde se compartían actualizaciones del tribunal, como informes de batallas. Karen se escondía en los comentarios, defendiéndose bajo perfiles obviamente falsos con nombres como Justice Warrior 999. Circulaban capturas de pantalla de ella discutiendo con desconocidos, lo que avivó el fuego. El día de la siguiente audiencia, la sala estaba abarrotada. El juez, claramente, había tenido suficiente. Interrumpió al abogado de Karen a mitad de su alegato inicial y le preguntó sin rodeos, «Abogado, ¿en serio le está pidiendo a este tribunal que vigile los nombres de las Wi-Fis?» Hubo una pausa tan profunda que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Finalmente, el abogado murmuró, «Sí, su señoría». El juez se pellizcó el puente de la nariz. Entonces fue el turno de Michael. Expuso con calma lo básico. Ninguna ley prohíbe nombrar una red Wi-Fi privada como se quiera, siempre que no incite a la violencia ni suponga una amenaza directa. Señaló que los supuestos daños de Karen eran autoinfligidos, ya que nadie la obligaba a mirar las cadenas y ella había sido quien difundió el asunto al vecindario. Lo mejor fue cuando mostró las cartas de Karen, esas quejas exageradas que había deslizado por debajo de mi puerta. En todo caso, su señoría, mi cliente ha sido acosada por el demandante, dijo. El juez asintió pensativo. Karen intentó intervenir, insistiendo en que su reputación había sido destruida. El juez la silenció con un mazo. Señora, ha hecho más daño a su propia reputación que cualquier nombre de Wi-Fi. La risa recorrió la sala, y esta vez, el juez no se molestó en ocultar su sonrisa burlona. La idea de Karen de perder con elegancia era tan realista como su creencia de que una señal de Wi-Fi podría arruinar la tarea de su hijo. Después de la risa apenas disimulada del juez en la última audiencia, la mayoría de la gente sensata habría cortado por lo sano. Karen no. Salió directamente de la sala, acorraló a un reportero del periódico local y declaró que este era el caso de derechos civiles de nuestra generación. Para cuando llegué a casa esa noche, ya había un artículo en línea titulado Disputa vecinal por el Wi-Fi llega a los tribunales, con una foto de Karen señalándome furiosa en el aparcamiento del juzgado. Naturalmente, Internet hizo lo que mejor sabe hacer. En cuestión de horas, el artículo se volvió viral en redes sociales.
Las secciones de comentarios se llenaron de desconocidos opinando, la mayoría riéndose de la difícil situación de Karen. Empezaron a circular memes con subtítulos como "Primero vinieron por el wifi y yo no dije nada y me río de la demanda". Alguien incluso imitó un póster falso de Netflix para la guerra del wifi, protagonizado por Karen como una villana suprema. Era absurdo, pero también, de alguna manera, justo lo que Karen quería. Ansiaba atención y, aunque los focos la hacían quedar como una tonta, los aceptó como una reina que acepta su corona. Por supuesto, la nueva fama no mejoró su comportamiento. En todo caso, lo intensificó. Karen redobló su lucha contra mí. Convencida de que estaba a punto de hacer historia legal, empezó a dar conferencias de prensa improvisadas en el jardín delantero de su casa, con carteles con mis nombres de wifi. En una de ellas, señaló con dramatismo una captura de pantalla ampliada de Karen, /estallófon, mientras declaraba: "Esto es ciberacoso. Esto es acoso. Esto es tiranía en nuestros propios barrios". Me quedé en el porche de enfrente tomando un café, saludando con la mano a los pocos curiosos aburridos que se habían reunido solo para reír. No se detuvo ahí. Karen empezó a patrullar el barrio por la noche, tomando fotos de las casas cuyos nombres de wifi consideraba sospechosos. Se las enviaba a su abogado por correo electrónico con el asunto como "nueva prueba de conspiración". Una mañana, Tom me enseñó una copia de lo que ella le había deslizado por debajo de la puerta. Era una carta de cese y desistimiento escrita con humor, acusándolo de unirse a mi campaña de acoso al nombrar su red terapia gratuita para Karen. Tom se rió tanto que la enmarcó y la colgó en su garaje. Mientras Karen se dedicaba a quemar su propia credibilidad, Michael y yo construimos nuestro caso discretamente. Él presentó una moción de juicio sumario, básicamente pidiendo al juez que desestimara la demanda por completo por carecer de fundamento legal. El abogado de Karen se opuso, pero se notaba que no estaba muy convencido. Se rumoreaba que ya le estaba rogando que retirara el caso. Aún así, Karen estaba decidida. Anunció en otra rueda de prensa que traería peritos para demostrar el daño psicológico causado por el acoso wifi. Cuando llegó el día de la audiencia del juicio sumario, la sala estaba abarrotada de nuevo, esta vez con aún más espectadores, periodistas, vecinos e incluso algunos estudiantes universitarios que probablemente venían a buscar créditos extra en su clase de derecho. Karen entró pavoneándose, arrastrando una maleta con ruedas llena de carpetas, como si estuviera presentando en una cumbre de seguridad nacional. Su abogado la seguía de cerca, con aspecto de hombre al borde de la jubilación. La audiencia comenzó con el argumento de Michael, tranquilo, preciso, demoledor. Expuso la ley en términos sencillos. Ningún estatuto, ningún precedente, nada en la historia de la jurisprudencia estadounidense respaldaba la afirmación de Karen. Al fin y al cabo, su señoría, concluyó, este caso trata sobre alguien que se ofendió por palabras que leyó voluntariamente. Eso no constituye acoso. El juez asintió claramente en señal de acuerdo. Entonces Karen exigió hablar. A pesar de las protestas de su abogado, insistió en ser escuchada. Subió al podio, agarrando un fajo de papeles, y comenzó un discurso que parecía sacado directamente de un blog de conspiraciones. Me acusó de planear una campaña de acoso en todo el vecindario, afirmó que las señales de wifi le estaban provocando migrañas e incluso sugirió que mi router estaba colocado intencionadamente para enviar insultos directamente a su dormitorio. Agitó un gráfico, algo que obviamente había impreso de Google, que mostraba ondas de radio rebotando en las paredes. «¿Ves?», gritó. «Es un ataque dirigido». La galería estalló en carcajadas. El juez golpeó con su mazo, exigiendo silencio, pero ni siquiera él pudo mantener la compostura. Michael se inclinó y susurró, «A estas alturas, ni siquiera necesitamos ganar. Ella está ganando por nosotros». El juez no dictó sentencia de inmediato. En cambio, fijó una fecha para el juicio, explicando que, si bien las acusaciones parecían dudosas,
Quería darle a Karen todo el día en el tribunal antes de emitir un fallo definitivo. Karen lo tomó como una victoria y salió de la sala como si acabara de conquistar Roma. Todos sabíamos que solo estaba prolongando su humillación. En las semanas previas al juicio, Karen alcanzó nuevas cotas de absurdo. Intentó obtener declaraciones juradas de los vecinos, pero la mayoría se negaron o, peor aún, se burlaron de ella en su cara. Un vecino presentó una declaración jurada escrita a lápiz que simplemente decía: Karen está loca, con una cara sonriente. Karen no se dio cuenta de que la estaban troleando y, triunfante, lo añadió a su carpeta de pruebas. Mientras tanto, los medios locales se hicieron eco de la noticia. Me entrevistaron en el jardín delantero de mi casa, preguntándome qué opinaba de que me demandaran por el wifi. Mantuve la calma, la mesura, incluso un poco sarcástica en mis respuestas. Supongo que es la primera vez en la historia que alguien es acusado de ciberacoso a través de nombres de router, dije. Si eso me convierte en pionera, que así sea. El video se hizo viral y de la noche a la mañana pasé de ser una heroína popular del barrio a una pequeña celebridad de Internet. Karen, furiosa por mi manipulación mediática, organizó su propio evento de prensa, acusándome de usar la prensa para desprestigiarla. No ayudó que decidiera hacerlo con una visera deslumbrante y un megáfono que no dejaba de chirriar con la retroalimentación. La grabación apareció en el noticiero de la noche bajo el titular: Mujer de la zona le declara la guerra al wifi. La noche antes del juicio, me senté en el porche con Tom y algunos vecinos más. Bebimos cervezas y especulamos sobre el nuevo desastre que Karen desataría en el juzgado. Un vecino bromeó con traer palomitas. Otro sugirió que creáramos una quiniela vecinal para apostar a la rapidez con la que el juez desestimaría el caso. Para mí, ya no se trataba de ganar. Se trataba de ver cómo la obsesión de Karen se desmoronaba de la forma más pública posible. Cuando llegó el día del juicio, el juzgado bullía como si estuviera presentando un caso de famosos. Los periodistas se alineaban en las escaleras, los fotógrafos tomaban fotos y gente al azar que no tenía nada mejor que hacer entraba solo para el espectáculo. Karen llegó con su maleta de carpetas, ahora decorada con pegatinas que decían cosas como justicia para la comunidad de vecinos y alto al ciberacoso. Su abogado la seguía, pálido y resignado. Mientras estaba sentado a la mesa de la defensa, tranquilo y sereno, me di cuenta de algo importante. Karen no quería ganar. Quería un escenario. Quería ser el centro de atención, por muy humillante que fuera. Y mañana, iba a conseguir exactamente lo que quería, pero no de la forma que imaginaba. El juicio comenzó como una parodia teatral. El juez entró con su habitual serenidad, pero la sala bullía de expectación, lo que le obligó a golpear el mazo 3 veces antes de que se hiciera el silencio. Karen estaba sentada a su mesa, vestida con lo que debió de creer un traje de etiqueta. Verde neón, con hombreras tan anchas que podría alzar el vuelo. Su maleta de carpetas estaba a su lado como un fiel perro guardián. Su abogado estaba pálido, casi translúcido, como si ya se estuviera preparando para una vergüenza profesional. Michael se inclinó hacia mí y susurró: «Solo tenemos que hacerla hablar. Ella hará el trabajo por nosotros». Esa fue su estrategia, en pocas palabras. Mi trabajo consistía en mantener la calma, callar y dejar que Karen se enterrara en sus propias tonterías. La fiscalía comenzó con su alegato inicial. El abogado de Karen habló en tono monótono, leyendo directamente de sus notas sobre cómo había librado una campaña de acoso y humillación a través de mis nombres de usuario de Wi-Fi. Utilizó palabras como trauma, daño psicológico y acoso cibernético, pero su discurso fue tan insulso que parecía como si estuviera leyendo la lista de la compra. Al terminar, Karen se levantó de un salto e intentó añadir sus propios comentarios, insistiendo en que el jurado necesitaba escucharla como víctima. El juez le concedió 2 minutos. Los utilizó para despotricar contra mí personalmente, señalándome como a un villano en una obra de teatro infantil y declarando que le había hecho la vida imposible. La introducción de Michael, en cambio, fue concisa y precisa.
Recordó al jurado la ley, la primera enmienda y la ausencia de pruebas reales de acoso. La demandante se siente ofendida por palabras que lee voluntariamente, dijo con claridad. Eso no es acoso. Eso es decisión. Luego prometió al jurado que lo que verían en los próximos días no sería prueba de un delito, sino de una obsesión. La sala quedó en silencio cuando regresó a su asiento. Estaba claro que Lado había causado la impresión más fuerte. El primer testigo al que Karen llamó fue su hijo adolescente. Se dirigió al estrado arrastrando los pies, con las manos en los bolsillos, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. El abogado de Karen le preguntó cómo le habían afectado los nombres de las redes Wi-Fi. El chico murmuró, no. Karen jadeó audiblemente. El abogado lo intentó de nuevo, instándolo con, ¿te sientes como un blanco o inseguro cuando ves los nombres de las redes? El chico se encogió de hombros. Es solo Wi-Fi, amigo. Ni siquiera lo miro. La risa recorrió la sala. Karen se tapó la cara con las manos como si su propio hijo la hubiera traicionado. A continuación, Karen presentó al que ella llamó su testigo experto, un autoproclamado entrenador de bienestar digital que había encontrado en línea. El hombre entró pavoneándose con un pañuelo de seda y comenzó a sermonear al jurado sobre frecuencias tóxicas y campos de resonancia emocional. Levantó un cristal y afirmó que absorbía la energía negativa del router. Michael protestó antes de que el hombre pudiera continuar, argumentando que el testigo no era un experto cualificado. El juez aceptó la objeción, eliminando su testimonio del acta. La audiencia estalló de nuevo, esta vez con risas apenas contenidas. Para cuando Karen subió al estrado, el jurado ya se mostraba escéptico. Habló durante casi una hora, agitando gráficos, repartiendo carpetas y relatando dramáticamente las noches de insomnio que había pasado. Afirmó que había desarrollado migrañas, ansiedad e incluso problemas digestivos al ver aparecer mis nombres de Wi-Fi. Me acusó de conspirar con medio vecindario, de iniciar una guerra psicológica coordinada. En un momento dado, levantó una página con docenas de nombres de Wi-Fi, muchos de los cuales ni siquiera eran míos, y gritó, esto es prueba de una campaña de odio. Michael se puso de pie para el contrainterrogatorio. Empezó con una simple pregunta. Señora Caldwell, ¿puede cambiar su propia configuración de Wi-Fi para no ver otras redes? Karen se quedó paralizada. No se lo esperaba. Bueno, sí, pero esa no es la cuestión, balbuceó. Michael insistió. Así que podrías haber ocultado las redes, ignorarlas o incluso haber movido tu router. Pero en lugar de eso, optaste por capturarlas, imprimirlas y distribuirlas a tus vecinos y a la prensa. Karen se sonrojó. No tenía elección, dijo débilmente. Era acoso. Michael asestó el golpe final. Así que la única que difundía estos nombres al mundo eras tú. Esa frase quedó suspendida en el aire como un trueno. El jurado intercambió miradas de complicidad. El juez se reclinó, juntando los dedos. Karen farfulló, pero el daño ya estaba hecho. Después de que el tribunal suspendiera la sesión ese día, Internet volvió a estallar. Los periodistas que habían asistido al juicio no perdieron tiempo en publicar titulares como «La demandante admite haber difundido su propia evidencia» y «El juicio por acoso Wi-Fi se descarrila». Clips de Karen agitando sus gráficos circularon en Twitter, TikTok, por todas partes. Se convirtió en un meme de la noche a la mañana. Un video de ella gritando un ataque selectivo a una captura de pantalla de redes Wi-Fi alcanzó el 1.000.000 de visitas a la mañana siguiente. A pesar de la humillación, Karen se negó a ceder. Al día siguiente, llegó con aún más carpetas e intentó presentar nuevas pruebas. Una serie de cartas escritas a mano por ella misma reclamando daños adicionales. El juez se negó a admitirlas. La frustración de su abogado se desbordó. Cerró de golpe su maletín, le dijo al juez que ya no podía representarla y salió de la sala. La sala se llenó de asombro. Karen se quedó paralizada, abandonada en medio de su cruzada.
El juez le dio la opción de continuar por su cuenta, y fiel a su estilo, lo hizo. Representarse a sí misma solo empeoró el espectáculo. Empezó a gritar objeciones al azar, interrumpiendo a los testigos y acusando al jurado de parcialidad. En un momento dado, me señaló y gritó: «Me está atacando ahora mismo». El juez ordenó un receso solo para calmar la sala. Michael ni siquiera necesitó presentar una defensa sólida. Karen estaba desmantelando su propio caso, un arrebato a la vez. Al final de la semana, estaba claro cómo terminarían las cosas. Michael presentó un alegato final breve, lógico y demoledoramente efectivo. Este caso nunca se trató de acoso, le dijo al jurado. Se trataba de la obsesión de una persona. La demandante ha convertido una broma privada en un espectáculo público, y ahora les pide que la recompensen por ello. No lo hagan. El alegato final de Karen, en cambio, fue una diatriba que la abarcó desde acusaciones de piratería informática hasta afirmaciones de que los nombres de las redes Wi-Fi eran la nueva frontera de la guerra psicológica. Habló durante casi 40 minutos, ignorando los intentos del juez por contenerla. Para cuando terminó, el jurado parecía exhausto. Mientras el tribunal hacía un receso antes de la deliberación, capté la mirada de Michael. Me dedicó un leve asentimiento, de esos que dicen: «Ya ganamos». Aún así, una parte de mí se preguntaba cuán espectacular sería el veredicto. ¿El jurado simplemente desestimaría sus acusaciones o iría más allá? Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera nervioso, sino porque sabía que el día siguiente sería el clímax de meses de absurdo. El jurado emitiría su veredicto, y Karen, a pesar de toda su fanfarronería, estaba a punto de afrontar las consecuencias de su obsesión de la forma más pública imaginable. La mañana del veredicto se sentía como si el aire mismo estuviera cargado de anticipación. Conduje hasta el juzgado por calles inusualmente concurridas para un día laborable, dándome cuenta a mitad de camino de que no era el único que presentía el espectáculo que se avecinaba. Para cuando llegué, las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de periodistas, curiosos del barrio e incluso algunos oportunistas vendiendo palomitas de maíz de una nevera portátil. Un cartel hecho a mano colgaba de una farola que decía «Manifestación por la libertad del Wi-Fi». Aparqué a una manzana de distancia y pasé junto a todo con mi calma habitual, con una media sonrisa en el labio. Si Karen quería atención, sin duda la había conseguido, pero no la que esperaba. Dentro de la sala, el ambiente era electrizante. La galería estaba abarrotada, hombro con hombro. Estudiantes universitarios, jubilados, vecinos y periodistas se disputaban un asiento. Incluso el matón sacudió la cabeza como diciendo que no podía creer que estuviera trabajando en seguridad en un caso sobre nombres de Wi-Fi. Karen llegó con una espectacular chaqueta roja que contrastaba violentamente con su lápiz labial. Llevaba su maleta de carpetas como si fuera una pieza preciada, aunque todos sabían que el jurado ya la había ignorado hacía días. Sin su abogado, caminaba como si fuera fiscal y testigo estrella, saludando a los periodistas como si fuera una celebridad. Michael se inclinó y susurró: «No reacciones, no importa lo que ella diga cuando se lea el veredicto». Asentí. En este punto, casi esperaba más el programa que la decisión en sí. El juez entró, poniendo en orden la sala. Leyó rápidamente las mociones procesales y luego ordenó al presidente del jurado que se levantara. La habitación quedó en silencio, tan silencioso que podía escuchar la respiración agitada de Karen desde el otro lado del pasillo. El capataz se aclaró la garganta y pronunció las palabras que sellaron toda la terrible experiencia. «Fallamos a favor del demandado. Se desestiman en su totalidad las pretensiones del demandante». La galería estalló. Aplausos, vítores e incluso risas llenaron la sala. El juez golpeó su mazo con furia, exigiendo orden. Pero el ambiente era incontrolable. Karen se quedó congelada, con el rostro pálido y la mandíbula temblorosa. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Cuando finalmente logró emitir un sonido, fue un grito ahogado de
Esto no es justicia. Golpeó su carpeta contra la mesa, enviando papeles volando por el suelo. El juez la silenció con una mirada furiosa y dijo: «Señora, ha desperdiciado el tiempo y los recursos de este tribunal. Este asunto está concluido». Luego le ordenó que pagara mis honorarios legales, una guinda que ni siquiera me había atrevido a esperar. La galería volvió a aplaudir mientras Karen lloraba, insistiendo en que apelaría. El juez le advirtió por última vez antes de abandonar el estrado. Las escaleras exteriores del juzgado se convirtieron en un carnaval. Los periodistas me pusieron micrófonos en la cara y me preguntaron cómo me sentía acerca de mi victoria. Me mantuve tranquilo y ofrecí palabras mesuradas. Me alegro que prevaleciera el sentido común. Libertad de expresión. Incluso vale la pena defender algo tan tonto como el nombre de una red Wi-Fi. Mi frase fue breve, tranquila y deliberada. El contraste perfecto con el colapso de Karen. Karen, por otro lado, pasó corriendo junto a los periodistas, gritando que el jurado era corrupto, que yo había pirateado sus pruebas, que todo el sistema judicial era parcial. Las cámaras captaron cada segundo. «Estamos aquí para escuchar a Caldwell versus Parker», dijo. «Demandante, puede presentar su argumento». Karen se lanzó a su discurso, con la voz temblando de emoción, pero lo suficientemente alta como para hacer eco. Acusó al Tribunal Inferior de parcialidad, afirmó que el jurado estaba corrompido por los chismes del vecindario, insistió en que los nombres de Wi-Fi constituían acoso dirigido según las leyes de decencia común. Volvió a agitar sus gráficos, señalando dramáticamente las pruebas que los jueces apenas miraron. Uno de ellos incluso se echó hacia atrás, frotándose las sienes como si se estuviera formando una migraña. Michael se puso de pie y countered with a simple statement. «Your Honors, the lower court correctly applied the law. There is no statute, no precedent, and no rational interpretation that supports the plaintiff's claims. This appeal is frivolous. Sat down, his confidence radiating. The judges conferred briefly. Then the lead judge spoke, his tone clip. We find no merit in this appeal. The lower court's decision is affirmed. Furthermore, we caution the plaintiff against filing further frivolous actions as sanctions may apply». Golpeó el mazo y simplemente así, se acabó. La galería, más pequeña que antes, pero aún salpicada de vecinos curiosos, estalló en aplausos. Karen se quedó congelada, agarrando su carpeta como si fuera un bote salvavidas en medio de una tormenta. Su rostro se contrajo cuando se dio cuenta de que había perdido de nuevo, esta vez frente a jueces que ni siquiera le habían seguido la corriente. Afuera, se enfrentó a los periodistas una vez más. «Este no es el final», gritó ante los micrófonos. «Llevaré esto a la Corte Suprema si es necesario». Esta vez los periodistas se rieron abiertamente. Los titulares de esa noche incluyeron joyas como la guerra Wi-Fi llega a un callejón sin salida y la mujer local pierde nuevamente. En el barrio, el veredicto se celebró como una fiesta. Tom encendió su parrilla y organizó una fiesta improvisada en la calle. La gente trajo sillas de jardín, los niños corrían con bengalas y alguien instaló una máquina de karaoke. En un momento, un vecino gritó. Otro muerde el polvo entre carcajadas. Mi enrutador, por supuesto, transmitió un nuevo nombre esa noche. Apelación denegada. Karen se enfurruñó en el interior durante unos días, con las persianas cerradas y el jardín desatendido. Se rumoreaba que se negaba a pagar los honorarios legales que el tribunal había ordenado. Michael me aseguró que el siguiente paso era sencillo. El tribunal podría embargar su salario o poner en riesgo su propiedad. «No lo es si te pagan», dijo. «Es cuando». Pero justo cuando pensé que Karen finalmente se había quedado sin fuerza, encontró un nuevo ángulo. Ella empezó a afirmar que yo me había estado aprovechando de su miseria. Técnicamente, ella no estaba equivocada. Con toda la atención que había recibido la historia, me invitaron a un podcast, luego a otro y luego a un segmento de televisión local. Tuve cuidado de no burlarme de ella directamente, pero mi recuento sarcástico de los acontecimientos generó un contenido irresistible.
Mi conducta tranquila frente a su teatralidad funcionó perfectamente para una audiencia ávida de historias absurdas. No estaba ganando millones, pero las tarifas de aparición y los ingresos por publicidad no eran nada despreciable. Karen se dio cuenta de eso. Ella afirmó que yo estaba explotando su condición de víctima para obtener ganancias financieras que yo había orquestado. Toda la saga solo para hacerse famoso. Empezó a amenazarme con demandarme otra vez, esta vez por difamación y lucración. Michael se rió cuando se lo dije. Déjala intentarlo, dijo. Cuanto más presiona, más ridícula parece. En este punto, ella está impulsando tu carrera. Y no se equivocó. Las apariciones en podcast se convirtieron en invitaciones para hablar, incluso en una propuesta de libro. Los editores querían que escribiera sobre la guerra Wi-Fi, sobre lo absurdo de los derechos modernos, sobre cómo la obsesión de una mujer se había convertido en una leyenda comunitaria. Estuve de acuerdo, en parte por el dinero y en parte porque sabía que a Karen lo odiaría. Cuando se filtró la noticia del acuerdo del libro, Karen casi explota. Una tarde se dirigió a mi porche, agitando una copia del contrato que de alguna manera había impreso del artículo de noticias. «No puedes hacer esto», gritó. «Estás usando mi nombre, mi vida, mi dolor». Tomé un sorbo de mi café y dije, en realidad, estoy usando mis nombres de Wi-Fi. Simplemente protagonizaste la historia. Gritó tan fuerte que un perro ladró a 3 casas de distancia. Mientras se alejaba, me di cuenta de la verdad. Karen no iba a parar. No porque tuviera un caso, sino porque esa era su identidad ahora. Ya no era solo Karen. Era la mujer que demandó a través de Wi-Fi. Se había fusionado con el espectáculo, y dejarlo ir significaría admitir la derrota, no solo en la corte, sino en la vida. Para cuando Karen amenazó con tomar su caso a la Corte Suprema, el vecindario apenas parpadeó. La gente estaba tan acostumbrada a su creciente teatralidad que el agregado de Karen se había convertido en el remate estándar cada vez que sucedía algo absurdo. Pero ya la conocía lo suficientemente bien como para entender que no estaba mintiendo. «Usted el problema», dijo la Corte Suprema. «No acepta casos sobre nombres de Wi-Fi. Puede presentar cualquier documentación que desee. Se lo negarán incluso antes de que se considere. Ella es un espectáculo secundario, no un precedente». Su confianza me tranquilizó. Pero también sabía que para Karen la negación no era el final. Era combustible. Efectivamente, Karen organizó lo que llamó una marcha por la justicia digital. Imprimió folletos, reunió a los pocos leales a la asociación de propietarios que quedaban y prometió una gran manifestación en las escaleras del juzgado del centro. El vecindario, al percibir el entretenimiento gratuito, lo trató como un desfile. En la mañana de la marcha, la gente se amontonó en los automóviles, las sillas de jardín atadas a los techos y las hieleras llenas de refrescos como si se dirigieran a una puerta trasera. Cuando llegamos al centro, el sitio era casi demasiado surrealista para procesarlo. Karen estaba en lo alto de las escaleras del tribunal con un megáfono y una faja que reajustaba al guerrero. A su lado había 6 miembros de la asociación de propietarios sosteniendo carteles con lemas como prohibir el acoso, Wi-Fi y detener la señal. Frente a ellos, al menos 200 personas, vecinos, estudiantes y fanáticos aleatorios de Internet que habían seguido la historia en línea, vitorearon y agitaron sus propios carteles. «Libere el enrutador», decía uno. Otro recurso denegado para siempre. Alguien incluso se disfrazó de un enrutador Wi-Fi gigante con luces parpadeantes y bailó alrededor del grupo de Karen como una mascota burlándose del equipo visitante. Los equipos de noticias invadieron la escena. Karen gritó por su megáfono que estaba llevando su batalla al tribunal más alto del país. Como no se trataba solo de nombres de Wi-Fi, sino de proteger la dignidad de todos los ciudadanos. Cada vez que levantaba el puño, la multitud se burlaba, reía y cantaba, una señal fuerte, sin atractivo. Tom, de pie a mi lado con una bolsa de palomitas de maíz, murmuró. Creo que simplemente perdió lo que le quedaba de credibilidad. Michael apareció brevemente, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que su carrera hubiera llegado a este punto. «Te está dando más material para tu libro», dijo secamente.
Asegúrese de agradecerle en los agradecimientos. La marcha de Karen fracasó después de una hora, sus partidarios escabulléndose mientras la multitud la ahogaba con cánticos y risas. Al final, se quedó sola en lo alto de las escaleras del tribunal, gritando sobre la injusticia en un megáfono que chirriaba mientras las cámaras de noticias hacían zoom sin piedad. Esa noche, el clip se volvió viral. Los titulares de todo el país se burlaron de ella. Mujer vuelve a declarar la guerra al Wi-Fi. La revolución de los routers que nadie pidió. La Corte Suprema no escuchará tu caso de Wi-Fi, Karen. Los presentadores nocturnos bromearon al respecto. Los memes inundaron las redes sociales. Karen se había convertido en algo más que un espectáculo de barrio. Ella era un remate nacional. Pero esa fama trajo consecuencias. La Junta de Ola, ya avergonzada por sus payasadas, votó a favor de destituirla de su cargo. Enviaron un comunicado distanciándose de sus acciones, calificando su demanda como una cruzada personal equivocada. Los vecinos que alguna vez la toleraron comenzaron a evitarla por completo. La mujer que alguna vez deambulaba por el vecindario como la realeza ahora se encontraba aislada. Sus únicos compañeros, los aglutinantes. De pruebas apiladas dentro de su casa. Pensé que tal vez ese sería el final, pero a Karen le quedaba un último suspiro. Se declaró en quiebra en lugar de pagar los honorarios legales ordenados por el tribunal. Michael me llamó con la actualización. No importa, dijo. El apoyo de su casa sigue en pie. Tarde o temprano obtendrás tu dinero. Cuando se corrió la voz de la quiebra, la simpatía del vecindario era inexistente. La gente estaba cansada de su cruzada, cansada del drama. Incluso su propio hijo, ahora lo suficientemente mayor como para poner los ojos en blanco con precisión quirúrgica, murmuró algo a un grupo de niños en la parada de autobús. Se arruinó por el Wi-Fi. Esa frase apareció en el periódico local, citada bajo el titular: La guerra de Karen tiene un precio. Mientras tanto, mi vida dio un giro inesperado. El contrato del libro se hizo realidad. Las apariciones en podcast se multiplicaron y una noche me encontré en un programa de entrevistas nacional contando la saga. El anfitrión se inclinó y preguntó: entonces, ¿cómo llamaste a tu Wi-Fi después del veredicto? Sonreí y dije: apelación denegada 2.0. El público se rió a carcajadas y en ese momento supe que la obsesión de Karen me había lanzado involuntariamente a una extraña clase de fama. Pero la verdadera victoria no estuvo en las ventas de libros ni en las entrevistas. Fue en la forma en que cambió el vecindario. Durante años, Karen había gobernado con su portapapeles de la Asociación de Propietarios, cuidando el césped y amenazando con multas. Pero después de la demanda, la gente se dio cuenta de que no tenían que ceder a sus demandas, que su autoridad era una ilusión. Las fiestas de barrio regresaron. Los niños llenaron las aceras sin temor a violaciones. Los vecinos que alguna vez se mantuvieron callados comenzaron a unirse, unidos no solo por las payasadas de Karen, sino también por la comprensión de que su comunidad podía prosperar sin su control. En la calle, la casa de Karen estaba a oscuras, con las persianas cerradas. Apretado. No la habían visto mucho últimamente. Se rumoreaba que estaba vendiendo la casa, incapaz de hacer frente a las deudas que había creado su demanda. Tom levantó su botella a modo de brindis. A la libertad, dijo. Choqué el mío contra el suyo. A Wi-Fi, respondí. Nos reímos y por primera vez en mucho tiempo, el vecindario se sintió tranquilo. Pero esto es lo que pasa con Karen. La gente como ella no desaparece simplemente. Incluso si ella se alejaba, incluso si desaparecía de nuestro bloque, sabía que en algún momento resurgiría. Tal vez en otra asociación de propietarios, tal vez en otra sala del tribunal, tal vez gritando sobre una injusticia imaginada diferente. Porque para Karen, tener derechos no era solo un hábito. Era un estilo de vida. En cuanto a mí, no estaba preocupado. Tenía mi enrutador, mi libertad y una historia que se contaría en los años venideros.
La sala del tribunal no podía dejar de reírse de ella. Los jueces no podían dejar de despedirla. Y el barrio no podía dejar de burlarse de ella. Al final, Karen me dio todo lo que necesitaba. Una victoria, una comunidad y una leyenda que nunca se desvanecería. Y el nombre de Wi-Fi todavía me hace sonreír cada vez que inicio sesión. Karen todavía debe.